Eso es. ¿Y esto solo pasa en América? No. Aquí en Euskal Herria, aquí en el País Vasco, también pasa. Tenemos varios conceptos. Curioso. ¿Cuál es la diferencia entre Euskal Herria, Euskadi, Comunidad Autónoma Vasca, País Vasco? Vamos a indagar en ellos. Primero de todos, tenemos Euskal Herria. Euskal Herria es el concepto más antiguo de todos. Es el que lleva desde el 1638 aproximadamente, que es cuando empezó, cuando lo crearon, el término, y en él ya se detallaban las 7 provincias, ¿verdad? Las que vemos aquí: Vizcaya, Guipúzcoa, Araba, Navarra, Lapurdi, Nafarroa y Zuberoa. Es decir, las 7 provincias de Euskal Herria, las 7 provincias básicas. Eso es Euskal Herria, el todo, ¿vale? Luego, Euskadi es una de las comunidades autónomas de España, pero también Euskadi es el todo. Euskadi se puede utilizar en un sentido, vamos a llamar, independentista separatista, ¿vale? En el que Euskadi es las 7 provincias para independizarse tanto de España como de Francia, en un sentido nacionalista. Más, si puede ser Euskadi con Z, por ejemplo, sería ya más de sabinista, más de Sabino Arana. Pero bueno, no entramos en términos sabinistas. Luego tenemos, efectivamente, la Comunidad Autónoma Vasca, que está compuesta por las 3 provincias: Vizcaya, Araba y Guipúzcoa. Euskadi. Ese es el problema que tenemos, que la Comunidad Autónoma Vasca también se llama Euskadi. Por eso ahí esos términos se solapan entre ellos. Y por último tenemos el País Vasco. ¿Qué pasa con el País Vasco? Que esas 3 provincias en las que se habla euskera, en las que la cultura vasca está muy presente, los franceses las llaman País Vasco. País Vasco. Entonces, nosotros, que somos muy euskaldunes, pues hemos cogido el término País Vasco y hemos hecho un calco, País Vasco. Entonces, País Vasco es todo esas 7 provincias, pero con origen en ese término francés, País Vasco, que era el que compete a las 3 provincias de arriba, del norte, las que son francesas. Entonces, después de tantos conceptos, ¿cómo llamamos a este territorio? Pues la manera más correcta, vamos a decir, la más detallada, sería Euskal Herria, ¿vale? Euskal Herria, Euskararen Herria, la tierra del euskera, donde se habla euskera, es Euskal Herria. Luego también podemos llamarle País Vasco, aunque no es un país, sí tiene esa identidad y esa nacionalidad. Entonces, sería como un pueblo sin estado, como los kurdos, por ejemplo, el Kurdistán, muy parecido. Y luego en francés, pues Le País Basque, que cogimos ese calco y ahora País Vasco. Y luego en los países anglosajones, que le llaman Basqueland, la tierra del basque, del euskera. Es un calco de Euskal Herria. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Tenéis? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? No, después pregunto un poquito como los nombres, porque cada pedazo se llama así. Por ejemplo, Araba, Alaba o Buah, Guipúzcoa. perfecto, perfecto. Hacemos, a ver qué os parece, hacemos una ronda de preguntas o todas las preguntas que queráis a lo último, lo dejamos todo para el final. Vale. Venga, va. Perfecto. Puede ser, sí. Así ya luego ya conversamos entre todos y ya no es tanto abrir. Vamos allá. Uno de los pilares de la cultura vasca y de cualquier cultura en el mundo, la mitología. La mitología es súper interesante, a mí me encanta este tema. La mitología es muy curiosa. Muy curiosa. ¿Por qué? Porque dependiendo del clima, de la geografía, de la cultura, del idioma, la mitología es una u otra en cada país o en cada región. Por ejemplo, tenemos a los cíclopes que vienen de la mitología griega. Tenemos a el Yeti, que por muy estadounidense que nos parezca, el pie grande, el Bigfoot, su origen es nepalí, es de Nepal. Luego tenemos a Thor, de la filosofía nórdica, de lo que hoy en día sería Noruega, nació ahí. Pero luego también tenemos los dragones, que son de China, su origen es chino.
Entonces, ¿hay en el mundo alguna mitología que englobe todos estos seres mitológicos? Pues por supuesto es la mitología vasca, efectivamente. Todos ellos están presentes en la mitología vasca. Y lo más característico, lo más importante de la mitología vasca es que es matriarcal. ¿Qué quiere decir matriarcal? Que gira en torno a una mujer. Esto en cualquier país del mundo que no sea Euskal Herria, en algunos hay, por supuesto, pero no es lo más común. Es bastante extraño que sea matriarcal, que sea todo en torno a la figura de Mari, como veremos luego, que es la diosa, la más grande. Luego tenemos la dualidad, ese principio platónico del bien y el mal está equilibrado. Siempre hay alguien que hace el bien y alguien que hace el mal. Y de ahí nacen los diferentes personajes mitológicos que vamos a ver ahora. Y luego está la naturaleza, el culto a la naturaleza, como montes que os sonarán seguramente como el Aralar, el Chindoki, el Amboto, son súper importantes en la mitología vasca y es donde viven estos seres mitológicos. Y luego un detalle que me gusta mucho, que es sagrado, que Euskal Herria es un territorio sagrado porque es donde habitan, es donde viven esos seres. Entonces, por eso tiene un halo de misterio esos detalles que hacen que la mitología vasca sea única. Y empezamos con el Basajaun. Basajaun es Basoaren Jauna, el señor del bosque. Es el Yeti vasco, vamos a decir. Es gigante protector de los bosques y los animales, sabio y bondadoso, que enseñó a los humanos a cultivar y trabajar el hierro. Es verdad que en algunas obras literarias el Basajaun aparece como si fuera un hombre o un ser malo, que, no sé, vamos a decir, mata al ganado, que no es un protector, pero en cambio en otras versiones literarias sí. Entonces, dependiendo de la fuente, va a ser de una forma u otra. Luego tenemos a Tártalo. Este va a ser casi siempre malo. Es el cíclope vasco, porque tiene solo un ojo. Gigante de un solo ojo, salvaje y temido, que vive en cuevas y devora a quienes se aventuran en su territorio. Como un gigante enorme y que es la mayoría de las veces despiadado, porque a todo aquel que se acerca a donde vive, que suele ser una cueva, un covasulo, lo mata. Luego tenemos a Sugar, el dragón vasco. Dragón serpiente, símbolo del caos y la destrucción, que representan los desafíos más temibles. Por eso cuando la naturaleza se enfadaba, cuando había muchos truenos, chimistras, muchos rayos, era que Sugar estaba cerca y la cosa se ponía un poco fea. Luego tenemos a Lamia. Yo diría que es de las figuras mitológicas más reconocidas, vascas, más reconocidas a lo largo del mundo, porque la Lamia es, vamos a decir, como una sirena, vamos a decir. Mujeres hermosas con pies de ave que habitan ríos y fuentes, símbolo de fertilidad y misterio, capaces de ayudar o castigar a los humanos. Como esa dualidad que hemos comentado antes, había lamias que eran buenas y lamias que eran malas. Las lamias buenas habitaban en ríos, fuentes, mares, que ayudaban a los marineros a llegar a sus puertos. En cambio, las lamias que no eran buenas, que eran malas, hacían todo lo contrario, despistaban a los marineros, a los hombres de mar, y los seducían con sus cantos para ahogarlos y quedarse sus cuerpos en el fondo del mar. Así que dependiendo de con qué lamia topabas, pues llegabas a tu destino o no llegabas. Luego tenemos a Orchi, que en realidad no es muy conocido, pero a mí me parece bastante curioso. Para poner una comparativa, sería como el Thor vasco, el dueño del cielo, del trueno y las tormentas. Representa la fuerza del clima y la protección de la naturaleza. Para poner un paralelismo, Sugar sería el dueño del cielo malo y Orchi sería el dueño del cielo bueno. Esto es muy simplista, pero para que nos entendamos. Y luego tenemos, por supuesto, a la figura de toda la mitología vasca, que es Mari. Madre tierra, guardiana del equilibrio natural y de la justicia, que habita en cuevas y controla los fenómenos de la naturaleza. Mari vive en el monte, en la montaña Amboto, y por eso es tan conocida, tiene tanta fama. Además es un monte precioso, yo he ido varias veces, súper bonito.
Y luego del euskera, porque claro, toda la mitología, toda la literatura, toda la cultura se recoge en un idioma. ¿En qué idioma se recoge? En el euskera. El euskera es la joya que tenemos en el País Vasco. Así que vamos a ver unas palabras que yo creo que os van a gustar y vamos a desgranarlas un poco, vamos a ver su etimología y de dónde vienen. Febrero. Febrero, el segundo mes del año. ¿Alguien sabría decirme cómo se dice febrero en euskera? ¿Sabéis? No, parece que no, parece que no. Pues febrero se dice Ochai. Ochai. ¿De dónde viene Ochai? Ochai viene de dos palabras. De Ocha o Och e Il. Och significa lobo e Il significa mes. Por lo que Ochai en euskera significa literalmente el mes del lobo. El mes del lobo. Ochai. Och, Il. El mes del lobo. Súper curioso, súper curioso. Y luego tenemos otra palabra que a mí me encanta. Corazón. Corazón. ¿Cómo se dice corazón en euskera? ¿Alguien sabe? ¿Lo ha escuchado alguna vez? Su origen es precioso, os va a encantar. Bihotz. Otro no viene. Bihotz. Bihotz. ¿De dónde viene Bihotz? Pues como todos sabéis, bi significa dos en euskera. Y otz, que es una palabra antigua, otz con z, significa sonido. Por lo que Bihotz significa literalmente dos sonidos. Pum, 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 pum. Ese es el Bihotz. Ese es el corazón en euskera. El dos sonidos, el que suena dos veces. Efectivamente. Luego tenemos gratis. Esta me encanta, esta me encanta. Gratis, para decir en euskera, tenemos bastantes palabras para decirlo, para referirnos a ella, pero hay una que me encanta. Tenemos, por ejemplo, doan, doañik, que significan gratis, pero esta es la mejor. Musutruk. Musutruk. ¿Qué quiere decir musutruk? Musutruk significa literalmente a cambio de un beso. Entonces, cuando en Euskal Herria decimos que algo es gratis, decimos que es musutruk, es a cambio de un beso. Nada, gratis, a cambio de un beso. Musutruk. Luego tenemos bombero, esto es súper curioso también. Bombero. En otras partes del mundo, pues también se traduce como bombero, literalmente, ¿no? La profesión. Pero en euskera decimos suhiltzaile. Suhiltzaile. ¿Qué significa esto? Literalmente, la persona que mata el fuego. Su es fuego, hiltzaile es asesino o matador. Entonces, bombero, suhiltzaile, el que mata el fuego. Como veis, el euskera tiene bastante riqueza etimológica. Y luego otra que me encanta también, trabajo. Trabajo. En inglés decimos work, en portugués también decimos palere, por ejemplo, forma de trabajar. Pero en euskera decimos algo que se remonta a bastante tiempo, algo bastante histórico, además, y que nos da un sentido, tiene un significado bastante profundo de lo que es el trabajo. Y es, efectivamente, ogibide. Ogibide. Ogibide está compuesta por dos palabras, ogi, que es pan, y vide, que es camino. Entonces, trabajo, literalmente, es el camino que te lleva hacia el pan, lo que te permite comer. Eso es ogibide, en euskera, el trabajo, ogibidea. Interesante, como Maravilloso. Necesita oír Súper curioso. Y además de la etimología, de la mitología, de todas las palabras que podemos conocer, si hay algo en lo que nos parecemos a nuestros compañeros que tenemos al otro lado del Atlántico, es, por supuesto, la gastronomía. En los dos sitios se come de 5 estrellas. En los dos sitios. Ya sean platos fríos, calientes, dulces, salados, no importa. En todos se come increíblemente bien. Entonces, vamos a jugar a un pequeño juego. A ver qué os parece. Yo voy a mostrar unas fotos de platos de diferentes recetas y vosotros me vais a decir si son vascas o si no son vascas. Si son del otro lado del Atlántico. Si son hispanoamericanas, iberoamericanas, lo que pueda pasar, ¿vale?
Vamos allá. Me lo podéis poner por el chat o hablando, como queráis. Vamos con la primera. ¿Qué puede ser esto? ¿Es un plato vasco? ¿No es un plato vasco? ¿Qué opináis? ¿Está difícil o está complicado? Ja. ¿Qué creen? ¿Qué opinan? Si tiene mazorca, debe ser latinoamericano. Sí, eso es un sancocho de costilla. Ocho. Seguro, bueno, tiene usted igual que más cerca también, Para nosotros sería un sancocho. Efectivamente, el sancocho colombiano. Eso es, muy bien, muy bien. Vamos con la segunda. ¿Qué puede ser esto? ¿Un plato vasco? ¿Un plato de algún país de Sudamérica? ¿Qué opináis? Parecía como venezolano también, como caraotas o algo así, ¿no? No, la caraota es negra. Son granos. Alubias Pero tiene blancas. maíz. Si tiene maíz es americano. Entonces no sé. Buena deducción, muy bien. Pues es un país, además tiene un nombre que yo no había conocido, lo conocí hace unos días y es porotos granados, un plato chileno. Un plato chileno. Yo no lo conocía y cuando lo vi dije, anda, qué curioso. Un plato chileno, porotos granados. Vamos con el tercero. Este sí, en este no falláis. ¿De dónde es? ¿Es vasco? ¿No es vasco? ¿Qué opináis? Merluza. Escucha por ahí un pescado. ¿Alguien ha dicho merluza? Merluza. Digo también el vasco, el pescado. Pero se parece mucho. Es bacalao al pipí. Más vasco que la chapela. Bacalao. Eso es. Osón. Vamos con la siguiente. Hoy. Bueno, este ya lo sabéis. Este ya nos dijiste, argentino. Ya sabéis. Se le coló la respuesta. El asado. Ahí está. Ahora, este es un pan tradicional. ¿Un pan de dónde? Venezuela, Colombia. De Colombia, Venezuela, México. de Venezuela, Arepa. de México, igual puede ser también. ¿De dónde Es puede una ser? tortilla, un talo, Para nosotros arepa. es la arepa. una arepa. Pues, efectivamente, es el talo. Talo vasco. Hecho de maíz. Muy bien. De harina de maíz. Muy bien. Osondo. El famoso talo. Mira, algo interesante, Xavi. Aquí Dime. los antioqueños, sobre todo en el campo, todas las noches acostumbran comer lo que ustedes sería alubias con talo. Nosotros acá frijoles con arepa todas las noches. Eso al parecer es una costumbre vasca también, ¿es correcto? Sí. Súper correcto, súper correcto. Además, como aquí, por ejemplo, en País Vasco, hace bastantes años había, por temas de guerra civil, bueno, ya todos conocemos, había mucha hambruna. Y lo único fértil que había aquí en nuestros campos era efectivamente frijol, las alubias. Y lo único que podían comer las personas pues era harina y alubias. Y al final, pues como cosechaban de día y hacían toda la recogida de día, a la noche era el único momento que tenían para comer. Y efectivamente, frijol con arepa. Talo. Aquí por lo menos en la región Caribe, a los frijoles no se les suele llamar frijoles, sino más bien como zaragozas. Zaragozas. Zaragoza, sí. Buenísimo. Súper curioso. Pues... Sí, pero solamente a las que son de color rojo. No. O sea, las Zaragoza. A las blancas Eso. son las rojas. En Colombia se come mucho chorizo con arepa. Sí, pregunta por el que está en la foto. Chorizo con arepa en Antioquia, es muy común. Sí, se come por acá en Típico. Colombia bastante.
Pues este es de Uruguay. Uruguay. Con chorizo. Hay muchos chorizos criollos también que hay en la zona de Argentina, más para en el norte también, pero este en concreto es de Uruguay también, que les gusta mucho la carne igual que a los vascos. Y esto me encanta, lo probé el otro día, pero no sé si es vasco o si no es vasco. Vosotros me ayudáis. ¿Cómo se llama este postre? ¿Alguien sabe? Carlos, ¿qué opinas? Pues yo va. Tres leches. ¿Ya lo escuchaba por ahí? Por ahí Me parece un Napoleón, un Napoleón. Un tres leches. Pues yo va. La torta tres leches. Y esto es de Nicaragua. Sí, no, yo escuché. Aunque hay en muchísimos países. En Colombia, por ejemplo, se come mucha torta tres leches. Sí, sí. Sí, La probé, me encantó, la verdad nunca la había probado. ¡Guau! Me fascinó. Increíble. Por eso que la gastronomía entre Euskal Herria y los pueblos del otro lado del Atlántico, madre mía, increíble. ¿Y qué es esto de aquí? Chacolí. Pasando. Chacolí. Chacolí, muy bien. Una bebida a partir de la uva. Muy bien. Y luego aquí ya tenemos las comparaciones entre ellas. Vale, este es el talo y la arepa. La arepa suele ser, dependiendo de la zona igual también, pero suele ser un poquito más gordita que el talo. El talo suele ser bastante finito. Y las dos son de harina de maíz, efectivamente. Luego tenemos la alubiada, muy común. Porotos granados, también el frijol. Aquí a la alubiada, allí igual también suele ser así. Le echamos sobre todo mucha morcilla, tocino, chicharrón y chorizo, sobre todo. Nosotros aquí la alubiada la llamamos frijolada. Frijolada. Sí, señor. sí, sí. Además, por allí se come muchísimo también. Es muy común. Luego tenemos la famosísima chuleta del País Vasco y el asado argentino. La chistorra que hemos visto antes, que en Euskadi también se come mucho, aquí, y el criollo. Luego, el famosísimo bacalao al pipil y el sudado de pescado, que es bastante parecido, vamos a decir. Se parecen bastante en la elaboración. Luego tienen, uno es con aceite de oliva y el otro no, pero bueno, los dos son de pescado. El chacolí, por supuesto, y su, vamos a decir, equivalente o paralelo en Chile sería el pisco sur, que es también una bebida elaborada a partir de la uva, pero es más un cóctel que una bebida. Luego tenemos el marmitaco y el archiconocido sancocho colombiano, con su mazorca. El marmitaco, por ejemplo, la receta original es a base de atún, patatas, vainas, judía verde y el caldo del propio atún. Y luego ya se va haciendo, se va cociendo y buenísimo, buenísimo. A mí me encanta también. Y el sancocho no lo he probado, pero lo probaré. Eso serán 12 euros. Luego también, súper famoso, el talo. Y al talo le ponemos queso idiazábal, que es uno de los mejores quesos. Vamos, yo os animo a probarlo, si no habéis probado. Os animo aquí a venir al País Vasco y a comer queso idiazábal. Es buenísimo. Y luego también la cachapa, que sería su equivalente. La cachapa, con esos quesos tan densos que tienen en Venezuela y Colombia y esa parte norte de Sudamérica. Arepa con maíz. El queso de mano venezolano. Luego también tenemos la sidra, que es una bebida hecha a partir de la manzana, de la fermentación de la manzana. Y su equivalente, aunque no sea de manzana, sería como la michelada de México, así parecido. Aunque la sidra es un poco más suave que la michelada. Y luego tenemos los ganadores, vamos a decir, que sería el goshua, de aquí, de Euskal Herria, que es buenísimo, y la torta tres leches. Goshua. Serían como los dos postres más. Yo diría que junto al pastel vasco, el goshua es el postre más conocido de aquí. Yo diría. ¿Qué tiene?
Tres leches. El gozua está hecho sobre todo por 3 capas. La de abajo suele ser la nata, típica nata de bote que tenemos, pues nata con un poquito de yogur. Eso mezclado se pone abajo. Luego, la parte del medio es un bizcochito, que suele ser igual de zanahoria o un bizcocho de yogur normal. Y luego la parte de arriba es, vamos a decir, crema pastelera normal, pero luego convertida en ¿cómo se dice? En crema catalana, eso es, en crème brûlée. La queman un poco y ya le da ese toque de caramelo crujiente. Eso es el gozua. Es buenísimo, está buenísimo. Y luego ya la torta 3 leches que sobran 2 palabras. Eso es. Así que, como os habéis quedado hasta el final de la conferencia que hemos tenido, os voy a dar un regalo que es domina el euskera en 100 palabras. Son las 100 palabras más utilizadas del euskera, que es tu guía rápida para hablar como un auténtico euskaldun, que yo os lo regalo por haber quedado y porque os lo merecéis, por supuesto. Así que para conseguirlo solo tenéis que enviarme aquí un correo y me decís, Xavi, dame el ebook o las 100 palabras más utilizadas del euskera o el email que queráis y yo os lo envío. Y luego también si tenéis más información, lo que queráis, también me podéis seguir en Instagram, que es Xavi Euskera, todo junto. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Mil gracias. No, muchísimas gracias, qué recasco, Xavi, Nada, por vosotros. esta charla que nos ha Muchas traído gracias, el día de maravilloso. hoy.